Gloria a Dios. Quiero que nos vayamos al libro de Ezequiel capítulo 37. Libro de Ezequiel capítulo 37, ahí lo tiene usted en su pantalla. Gloria a Dios. Vamos a leer su palabra honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Gloria al Señor por su palabra. Y el Señor me llevaba a esta palabra en el libro de Ezequiel. Y en este libro de Ezequiel encontramos cómo Dios lleva al profeta a Ezequiel a un valle que se le conoce como el valle de los huesos secos. Y cuando Dios lleva al profeta Ezequiel, el panorama que tiene Ezequiel en aquel valle es un panorama donde no existe vida. De hecho era un desierto, y sabemos que en los desiertos pues no hay vida. Entonces, amados, decía el rey David, ¿verdad?, antes de ser rey, que él muchas veces atravesaba ese tipo de desiertos, que muchas veces él atravesaba esos valles de sombra y de muerte. Y sabe que, amados, que de una u otra forma nosotros tenemos que atravesar esos valles, ¿verdad?, a veces de sombra y de muerte, a veces valles de escasez, a veces valles de problemas, valles de enfermedades, diferentes tipos de valles. Entonces, amados, quiero enseñarle yo esta noche que aunque nosotros tengamos que cruzar los valles, ¿verdad?, y de hecho los tenemos que cruzar, porque mientras estemos en esta tierra, mientras estemos en este mundo, vamos a tener que pasar esos valles que no los queremos atravesar. Y aunque nosotros nos escondamos, aunque nosotros vayamos y nos querramos, verá, como las avestruces, meter nuestras cabezas en agujeros, tenemos que atravesar ese tipo de cosas, ese tipo de valles. Pero el Señor me enseña en su palabra que no importa la situación que nosotros tengamos que atravesar, que nosotros tenemos siempre esperanza, que nosotros siempre tenemos a alguien que está con nosotros y que Él no nos ha dejado, que Él no nos ha abandonado y que Él nos lo va a hacer. Y a esta palabra podemos darle un sinnúmero de interpretaciones, ¿verdad? Cualquier tipo de interpretaciones, y sabemos que aquí Dios le está mostrando al profeta Ezequiel la situación de su pueblo Israel, una situación donde ellos no tenían ningún tipo de esperanza. Y sabe que la visión que se enfrenta aquí el profeta es quizás una visión desalentadora, y hay dos formas de que nosotros podamos ver este tipo de circunstancias. De una forma totalmente desalentadora, como posiblemente tuvo la primera impresión el profeta, porque quizás no eran unas cuantas personas que estaban representadas ahí, era todo un ejército. Y esto me puede hablar a mí de un ejército de personas que pasaron por un valle y no pudieron cruzarlo. Y quizás esa es la primera impresión que tuvo el profeta. Un ejército de personas que comenzó a caminar por ese valle y no pudo cruzar el valle. Quedaron ahí como huesos secos. ¿Cuánto tiempo tendrían estos huesos ahí? No lo sabemos. El asunto es que ya tenían mucho tiempo. El asunto es que ya tenían una resequedad bastante grande, porque estaban secos en gran manera. Y muchas veces nosotros, amados, cuando tenemos ese tipo de visiones en nuestras vidas, en nuestras circunstancias, tenemos la tentación de verlo de dos formas. Número uno, es como una invitación a ver esas circunstancias de forma desalentadora. Y lo podemos ver así, de forma desalentadora.
Y no hay nada que alguien pueda recriminar si nosotros vemos las cosas de esta forma, porque la aparente realidad, eso es lo que nos está mostrando. La aparente realidad, eso es lo que nos está diciendo. Pero también tenemos la invitación a ver ese panorama de una forma diferente, verlo, o una invitación a verlo de forma espiritual, o verlo con fe. Y sabe que aquí el Señor le hace una pregunta al profeta, y era como una forma de probar, ¿verdad?, el pensamiento del profeta. Y le dice el Señor al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Ahora, la pregunta aquí pareciese que es una pregunta capciosa, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque le está preguntando si acaso esos huesos van a vivir. Y obvio que la respuesta es que si son huesos, y que si están secos, y que además están secos en gran manera, es obvio que la respuesta lógica sería no. ¿Cómo van a vivir si más bien no tienen vida? Pero sabemos que siempre Dios, con ese tipo de preguntas, lo que busca es que nosotros miremos las cosas de una forma diferente. Lo que busca Dios es que nosotros comencemos a revisar de la forma en que nosotros estamos viendo las situaciones en nuestras vidas. Entonces aquí el profeta es confrontado a no pensar solamente con los ojos humanos, con lo que la realidad le está mostrando, sino a pensar de que si Dios está ahí en ese momento, y que si Dios le está mostrando la situación tan terrible esa, es porque Dios quizás algo va a hacer. Entonces la pregunta es: ¿estos huesos vivirán? Y sabe que dentro de esa pregunta, quizás lo que Dios quiere llevar al profeta es a que se haga una pregunta diferente. Y esa pregunta puede ser: ¿crees que yo puedo hacer algo aquí con estos huesos? ¿Crees que yo tengo el poder para poder darle vida a estos huesos? Y sabe que aquí el profeta pues lógicamente le dice: pues yo no lo sé, Señor, pero tú sí lo sabes. Tú sí lo sabes. Tú sabes lo que vas a hacer. Tú sabes lo que puedes hacer. Y yo encuentro en la palabra del Señor, amados, que Dios siempre como que lleva a las situaciones al límite. Dios como que siempre nos muestra cosas como que si ya no hay ningún tipo de esperanza. Porque cuando hay algún hálito de esperanza, pues muchas veces nosotros atribuimos las cosas como a que pues tuvimos alguna reacción a tiempo, tuvimos la forma, ¿verdad?, o los recursos que los pudimos emplear para poder salir de aquella situación. Pero generalmente Dios siempre lleva las situaciones al límite, y eso es para que nosotros podamos entender que es Dios, que es solamente por el poder de Dios que nosotros podemos salir de aquellas situaciones, de X o Y situación. Entonces aquí, amados, el profeta tiene la invitación de ver las cosas tal como son. Y sabe que muchos de nosotros tenemos esa misma invitación de ver las cosas tal como son. Y cuando nosotros estamos atravesando problemas, la invitación es a ver que no hay posibilidades de salir adelante. Cuando nosotros estamos viendo que quizás el cónyuge ya sacó su maleta de la casa y se está despidiendo de nosotros, la invitación es ver que ya no hay forma de poder volver atrás, etcétera, etcétera. Pero también Dios nos está dando o nos está haciendo la invitación para que comencemos a ver las cosas con fe, para que comencemos a ver las cosas no con la aparente realidad, sino que comencemos a ver las cosas tal como Él quiere que las miremos, desde el punto de vista de Dios.
y desde el punto de vista de que Él derramó su sangre, como lo declarábamos aquí, y derramó su sangre para darnos libertad en todos los sentidos de nuestras vidas. Entonces aquí la pregunta podría ser: ¿crees que yo puedo hacer algo por estos huesos? Y la verdad que es bien complicado, ¿verdad?, contestar esa pregunta de forma humana. Es bien complicado que nosotros vengamos y hagamos un análisis de cómo están las circunstancias y que nosotros podamos dar un veredicto, ¿verdad?, de forma racional. No se puede, no podemos. Pero si lo hacemos desde la perspectiva de la fe, si lo vemos desde la perspectiva del Dios que nosotros conocemos, tenemos esperanza de que Dios, aún de los huesos más secos, Dios puede darle vida. Aquello que quizás ya aparentemente no tiene vida. Ahora, amados, en el versículo 4, Dios le da una orden al profeta y le dice: entonces profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aquí el Señor como que está percibiendo en el profeta Ezequiel alguna pizca de fe, porque el Señor le dice: bueno, si crees que puedo hacer algo, entonces comienza a hablar, comienza a profetizar. Ahora, amados, qué tremendo, ¿verdad?, hablarle a algo que nosotros sabemos que ya no tiene vida. Y aquí la invitación, amados, primero que Dios le hace al profeta, la invitación es a creer, la invitación es a tener fe, la invitación es a no ver la aparente realidad. Y luego de que Dios incentiva la fe del profeta, ahora viene y lo incentiva a que comience a declarar vida, a que comience a profetizar vida. Y sabe que la palabra profetizar es declarar algo que todavía no existe, es declarar algo que está en el futuro, es declarar algo, amados, que está en algún tiempo en el futuro, pero saber de que si Dios lo ha dicho es porque Dios lo va a hacer. Entonces, sabe que el profeta recibe una orden de parte de Dios. Y yo siempre me he preguntado, ¿verdad?, ¿por qué Dios mismo no dio su palabra ahí? ¿Por qué no fue Dios mismo, estando ahí con el profeta, que comenzó a hablarle a aquellos huesos? Sino que le da este encargo al profeta, sino que le dice al profeta: tú tienes que declarar vida, tú eres el que tiene que profetizar. Dios pudo haberlo hecho sin necesidad del profeta, pero ¿sabe qué? Dios, cuando nos lleva a esas situaciones de huesos secos, nos lleva a esos tránsitos de esos valles, Dios espera que nosotros le creamos. Y cuando nosotros le creemos a Dios, entonces Dios nos mueve a que nosotros comencemos a declarar vida, a que seamos nosotros, ¿cómo se llama?, los que venimos y transmitimos, ¿verdad?, esa palabra que Él mismo nos ha puesto en el corazón. Así es que si en algún momento, en alguna circunstancia, nosotros somos tentados a solamente ver la realidad aparente, somos tentados a solamente ver el valle, a ver a los huesos, Dios anda buscando algún hálito de fe. Y luego que Él encuentra ese hálito de fe, Dios espera que nosotros vengamos y declaremos su palabra y que declaremos vida. Y esa es la diferencia, amados, en estar en Dios. Que cuando nosotros tenemos un dicho, ¿verdad?, que mientras hay vida hay esperanza. Pero ¿sabe qué? Con Dios no sucede, hermanos, así como nosotros lo repetimos. Recordemos que cuando el Señor le mandan a decir: el que amas está enfermo,
el Señor se quedó más tiempo y llegó cuando aparentemente no había forma de levantar a aquel hombre, pero ahí estaba Jesús, y Jesús llegó y declaró vida, y aquel hombre tuvo vida, aquel hombre llamado Lázaro. Entonces, amados, no sé qué cosas en nuestra vida nosotros estemos viendo que ya están secos en gran manera. Pueden ser a veces esos planes, esos proyectos que nosotros teníamos y que al pasar el tiempo ya nosotros creemos que no se pueden llevar a cabo porque no hay recursos, porque no hay oportunidades, porque no hay esto, porque no hay lo otro. El Señor espera que todavía le sigas creyendo, que no deseches tus sueños, que no deseches tus proyectos y que comiences a declarar vida a aquello que tú crees que está muerto. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 encontramos una palabra, amados, que tiene que ver con esa forma, ¿verdad?, que Dios busca de nosotros de declarar su palabra. Dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué me gusta esta palabra? ¿Por qué me gusta este texto? Aquí Dios nos está dando una clave, aquí Dios nos está ilustrando de lo poderoso que es su palabra, de lo poderoso que es dar vida con su palabra, porque su palabra es espíritu y es vida. Ahora, amados, cuando la palabra del Señor dice que su palabra penetra, que su palabra es cortante y que su palabra penetra hasta nuestros mismos huesos, sabe que yo encuentro algo, amados. Y yo buscando qué es o qué son los tuétanos, ¿verdad? Y por qué o cuál es la forma en que esa palabra puede penetrar y llegar a los tuétanos. Yo me encuentro que, por ejemplo, cuando la Biblia dice que la palabra es como una espada de doble filo, la palabra doble filo en el griego es distomos, y distomos significa doble boca, doble boca. Entonces Dios ilustra su palabra como una espada que tiene doble boca. Ahora, ¿por qué le traigo este texto a colación? Porque Dios le dice al profeta: profetízale a esos huesos, profetízale. Dios le da una orden y Dios le dice al profeta: la palabra que yo te estoy dando, ahora tienes tú que transmitirla. Y le dice Hebreos que la palabra de Dios es una palabra que es como una espada de doble filo, doble boca. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo vemos nosotros que funciona esto? Amados, cuando Dios saca una palabra de su boca y vienes tú o vengo yo y yo la creo, esa palabra, yo la meto en mi corazón, sucede algo que se llama rema. ¿Y qué es la palabra rema? Rema es hacer vida la palabra en nosotros. Es hacer vida la palabra en nosotros. Entonces, cuando Dios da su palabra y nosotros la recibimos en el corazón y nosotros la creemos, entonces esa palabra que salió de la boca de Dios, nosotros la hemos hecho vida, y cuando nosotros la declaramos, esa palabra tiene poder. ¿Y por qué tiene poder? ¿Porque nosotros tenemos poder? No. Porque Dios lo que quiere es que nosotros alberguemos esa palabra con fe, y cuando nosotros, amados, regamos esa palabra con fe y la sacamos de nuestra boca, entonces esa palabra es una palabra que tiene un doble filo, una doble boca, distomos. Salió de la boca de Dios, Dios la metió en mi corazón, yo la internalicé, la hice vida en mí, y cuando yo la declaro creyendo. Y eso es lo que hace la diferencia entre declarar una palabra de Dios,
creyéndola, o declarar una palabra de Dios solo porque es mi trabajo. Voy a recitar unos cuantos versículos porque eso es lo que yo hago. Yo soy predicador y me sé algunos versículos de memoria y eso es lo que voy a declarar. No funciona así. Y sabe que Dios, a lo largo de todo, pues los tiempos de preparación que tiene para con nosotros, nos va enseñando a vivir la palabra. Nos va enseñando que nosotros aprendamos que lo que nosotros decimos lo creemos, y nos atraviesa en valles. Yo creo que todos tenemos que atravesar valles, pero el propósito no es la destrucción. El propósito es que nosotros aprendamos que el Dios todopoderoso, el Dios que de lo que no tiene vida, da vida, nos enseña a confiar, nos enseña a creer. Y hemos pasado tiempos de carencia, hemos pasado tiempos de enfermedad, hemos pasado tiempos difíciles. Y es ahí cuando Dios nos está enseñando, donde Dios nos enseña en los valles a que su palabra se convierta en vida en nosotros. Así es que, amados, cuando Dios te da una palabra, Dios espera que la creas. Dios espera que la riegues con la fe en tu corazón. Y cuando tú sueltes una palabra de tu corazón, esa palabra tiene poder, porque ha salido de la boca de Dios, la has hecho vida en tu corazón, y esa palabra tiene el poder de volver cualquier hueso seco a la vida. Tendríamos que nosotros revisar qué cosas están secas en nuestras vidas, qué cosas están secas en nuestras familias, qué cosas nos han llevado a resequedad, y darnos cuenta de que Dios tiene una palabra para nuevamente darle vida a todas esas cosas que están en resequedad, en el nombre de Jesús. Yo le decía, amados, que cuando el Señor dice que esa palabra que tiene un doble filo, una doble boca, viene y penetra nuestro interior, y sabe que en la Biblia no hay cosas que estén de más, y que dice que parten toda nuestra alma, parte todo nuestro ser, nuestros huesos y hasta los tuétanos. Ahora, a mí me resulta así un poco extraño qué son los tuétanos y por qué es tan importante los tuétanos. Ahora, los tuétanos, amados, es una sustancia amarilla, o es un tipo de grasa que tienen los huesos, pero es como una reserva de energía que tienen los huesos. Esos son los tuétanos, ¿verdad? Aquí vemos la maravilla de Dios, la maravilla de la creación de Dios. Hasta en los huesos Dios ha depositado como una reserva energética. Ahora, amados, cuando la Biblia nos dice de que la palabra es capaz de venir y partir, hermanos, los tuétanos, resulta que Dios nos está diciendo que aunque nuestros huesos estén secos, Dios ahí ha depositado una reserva de energía. Dios ahí ha depositado una reserva energética. Y cuando la palabra es soltada y cuando la palabra llega a nuestros tuétanos, esa reserva de energía se suelta. Y esa reserva de energía le da vida a nuestros huesos. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios tiene el poder para que eso pueda, hermanos, ser así. Y quizás eso es lo que Dios nos está diciendo. Quizás sientes o quizás sentimos que estamos todavía, o que nuestros huesos están secos o están resecos. Pero ahí, aún en esos huesos resecos, la palabra del Señor los puede cortar para que esa reserva de energía pueda salir y que nosotros estemos de pie y que nosotros comencemos nuevamente a pararnos y ponernos de pie. Gloria a Dios, gloria al Señor. En el libro de Números, capítulo 17, versículo 8, dice así: y aconteció que
el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Ahora, amados, estamos hablando de huesos secos. Y sabe que en una ocasión se levantaron los príncipes del pueblo de Israel y llegaron a Moisés porque estaban cuestionando la autoridad y estaban diciendo, ¿verdad?, ¿por qué solamente Aarón tiene que ser el sacerdote? ¿Por qué solamente ustedes se atribuyen la dirección de nosotros como pueblo? ¿Por qué ustedes sienten que son los escogidos de Dios? Y Dios hace una prueba y les dice, ¿saben qué? Pon la vara de Aarón en el tabernáculo y también la vara de los demás príncipes. Eran varas secas. Y cuando el día de mañana vayan a ver la vara que esté reverdecida, es ese al quien yo he escogido como mi sacerdote. Y resulta que al día siguiente, pues hicieron lo que les dijo Dios, ¿verdad?, por medio de Moisés. Llegan todos los príncipes y resulta que la vara, hermanos, seca de Aarón ahora se encuentra reverdecida. Ahora se encuentra con flores, ahora se encuentra con almendros. Ahora, amados, y aquí pues Dios demostró que el escogido de él era Aarón como su sumo sacerdote. Y los demás pues tuvieron que aceptar el designio de Dios. Ahora, amados, lo que yo quiero que miremos en esta noche es que cómo una vara seca pudo reverdecer en un día. Y no solamente reverdecer, sino que también dar flores y dar frutos. ¿Qué es lo que hizo que esta vara volviera a tener vida, estando cortada, estando seca? Sabemos que fue, amados, la palabra de Dios. Sabemos que fue el designio de Dios. Ahora, lo que quiero que nosotros nos demos cuenta, amados, es que Dios tiene el poder de que algo seco, estando en la dimensión de Dios, tiene Dios el poder de volverlo a la vida. Tiene el poder de darle nuevamente vida. Esa vara estuvo en el tabernáculo. Esa vara estuvo bajo la tienda. Esa vara estuvo bajo la presencia de Dios. Nosotros sabemos que el tabernáculo en aquel tiempo pues determinaba la presencia de Dios. Ahí estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ¿qué es lo que hizo que aquella vara recobrara vida? Que estuvo en la presencia de Dios, que estuvo bajo la cobertura de Dios, que estuvo bajo la dimensión de Dios. Entonces, amados, ¿qué es lo que puede dar vida a algo que esté seco? ¿Qué es lo que puede dar vida a algo que ya está como aquellos huesos secos? Y ahora encontramos esta vara. Lo que le puede dar vida a una vara seca es que esté bajo la cobertura de Dios, es que esté bajo el techo de Dios, es que esté bajo la presencia de Dios. Y ahí hay un cambio de dimensión. Ahí lo inanimado, ahí lo que está muerto recobra vida. Entonces, amados, ¿sabe que el error que muchas veces cometemos nosotros cuando nos sentimos resecos espiritualmente, cuando sentimos que las cosas no van bien, cuando sentimos que las cosas se están echando a perder, es que nos salimos de la presencia de Dios? Es que nos salimos de la cobertura de Dios y nos alejamos de Dios. Y es cuando más debemos de estar bajo la presencia de Dios. Es cuando más nosotros debemos de buscar la presencia de Dios. Es cuando más nosotros debemos de estar en esa dimensión llamado Dios, llamado presencia de Dios. Entonces, amados, aquella vara nuevamente reverdeció.
Y sabe que aquella vara simbolizaba la autoridad que Dios le había dado a aquel hombre, aquel sumo sacerdote llamado Aarón. Entonces eso me habla no solamente de un milagro de que una vara echó nuevamente flores o frutos, me habla de que Dios siempre, amados, cuando alguien le pertenece, cuando alguien es de Dios, Dios siempre va a respaldar la autoridad que Dios le ha dado a esa persona. A todo aquel que le cree a Dios, Dios va a respaldar esa fe, va a respaldar esa autoridad. Y puede ser que sea un hijo el que sea el único que busca del Señor. Dios te va a respaldar por cuanto le has creído. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y una cosa yo sé, de que, amados, dice su palabra, de que aquellos que le hemos creído no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. No sé, amados, por cuánto tiempo nuestras situaciones nos han estado mostrando resequedad. No sé por cuánto tiempo nosotros hemos estado viendo desiertos o hemos estado atravesando desiertos. Y pareciese que en ese desiertos van a quedar nuestros huesos secos. Para Dios no hay casos perdidos. Para Dios no hay pérdidas. Si hay algo que está en el propósito de Dios, no hay nada que no o que vaya a evitar que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Has visto huesos secos quizás en tus hijos? ¿Has visto huesos secos en tus relaciones familiares? ¿O has visto huesos secos en tus finanzas? ¿Dónde has visto huesos secos? Solamente tienes que estar en la presencia de Dios y ahí va a haber un cambio de dimensión. Y ahí va, hermanos, a Dios a hacer que reverdezca nuevamente esa vara de autoridad que estaba seca. Y va a volver nuevamente a darte frutos. Y vas a conocer que ese Dios que le dio vida a aquellos huesos secos en aquel tiempo es el mismo Dios nuestro. Y va a comenzar a fomentar esa fe en ti para que comiences a declarar, para que comencemos a declarar su palabra. Y su palabra es vida y es espíritu. El vehículo que Dios usa, amados, es nuestra fe. Es que nosotros le creemos o lo creamos. Y cuando nosotros le creemos, entonces, amados, su palabra nosotros la hacemos vida en nosotros y nosotros la declaramos. Él quiere usar tu boca, Él quiere usar tu corazón, pero siempre y cuando nosotros le creamos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice el libro de Isaías, capítulo 66, 14. Y quiero que tomemos esta promesa. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra su enemigo. Gloria al Señor. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. El Señor nos ha dejado en su palabra, y el Señor nos ha entregado en su palabra, que el postrer estado será mucho mayor que el anterior. Y aquí el Señor nos está dando una promesa, que después de que quizás miremos huesos secos, que después de que quizás miremos desiertos, vamos a encontrar que por medio de su poder
esos huesos van a reverdecer como la hierba. Y eso solamente por la mano de Dios. Solamente por la mano de Dios. Y todas esas cosas que nos llevaron, amados, a muchas veces no tener esperanza, son simplemente recuerdos, o serán simplemente recuerdos, o serán experiencias de que nuestro Dios es un Dios real. Solamente, amados, cuando nosotros atravesamos valles, y solamente cuando nosotros quizás comenzamos a experimentar huesos secos, es que comenzamos nosotros a conocer, a experimentar a Dios. Y es por eso que muchas veces Dios nos lleva al límite, pero Dios está ahí. Y ese Dios que con su aliento le dio vida al ser humano, ese mismo Dios con su palabra da vida a aquello que aparentemente está seco. Entonces no sé cómo estará tu corazón, no sé cómo estarán tus situaciones. Y quizá no le estoy hablando a los que están acá, quizá le estoy hablando a alguien que esté pasando momentos difíciles ahí en su casa, a alguien que ya no tiene esperanza, como estaba aquel pueblo de Israel, a alguien que siente que no se puede sostener en pie, porque lo que hacen los huesos es mantenernos en pie, es darnos estabilidad. Y muchos ya nos sentimos inestables, porque sentimos que ya nuestros huesos no nos pueden sostener. Solamente sumérgete en la presencia de Dios. Solamente entra en esa dimensión llamado Dios, y Dios volverá a hacer reverdecer tus huesos. Gloria a Dios. Quiero que te pongas de pie en esta noche.